Aunque no escribimos esto, esto lo tenemos que tener en la mente. Tenemos que saber que esto es una familia de funciones cuando tenemos una integral indefinida, ¿sí? Una integral indefinida es una familia de funciones. Soy Raza Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León y este es un video respuesta a los retos, a uno de los retos que compartió Crespo en el canal de Quantum Fracture, que es estas demostraciones de que 1 es igual a 0. Esta es la quinta demostración y el quinto video de la serie. Muy despacito, pero ahí la llevo. Este video, bueno, esta demostración de que 1 es igual a 0 usa cálculo integral, usa integrales pues, y como van a ver, de hecho, es cortita la parte de la demostración. Sin embargo, hay varias cosas que quiero comentar, especialmente como ya creo que si me conocen saben, me gusta platicar de cosas que creo o que no veo o no he visto en otros canales o mensajes, vamos, que no han dado por completo en otros canales, aunque sé que muchos de los que ya hicieron su respuesta, algunos que he visto y algunos a lo mejor que no he visto, pues seguramente platicaron de algo similar a esto. Yo le voy a dar como quiera mis ideas o mi forma de verlo de acuerdo a mi experiencia. Entonces, bueno, los pasos realmente son muy pocos, es simplemente querer calcular una integral, que en este caso es la integral de 1 entre x, diferencial de x, usando integración por partes. Y bueno, si aplicas integración por partes, llegas a esta y simplificas, llegas a esto. No voy a repetirlo, te recomiendo que veas el video si acaso no lo has visto. Y luego de aquí cancelan la integral y quedan que 0 es igual a 1. Entonces, bueno, está claramente que muchos de los youtubers ya dijeron no puedes cancelar esas dos para llegar aquí abajo, pero yo quiero comentar algunas cosas en relación a lo que está sucediendo aquí. Hasta este punto, de hecho, todo está bien. Hasta esta ecuación que está aquí es válida. Sin embargo, aquí la dificultad o la complejidad es que este signo de igual que está aquí es truculento y justamente de eso quiero hablar, porque lo que está de ambos lados de estas primeras dos igualdades no son ni siquiera funciones, son realmente conjuntos o familias de funciones. Entonces, para eso quiero platicar rápidamente de algunas cosas. Bueno, lo primero es que integración por partes, hay algunos por ahí que explican lo que es integración por partes en función de la derivada del producto. Eso me parece muy bien, es algo que tienes que saber qué hacer, algo que tienes que saber hacer. Voy a poner ahí el enlace. Por ejemplo, me parece que, bueno, hay un par de youtubers que explican, ¿no?, por qué integración por partes funciona en función de bueno, a partir de la derivada del producto. Y bueno, también es parte importante entender qué significa exactamente, porque esta integración por partes realmente relaciona integrales indefinidas, que realmente no son funciones, como lo voy a comentar ahorita. Pero bueno, esa no la voy a, eso de la vaca vestida de uniforme, ni siquiera voy a hablar de eso, ¿no? Espero que eso ya lo sepan. Ahora, quiero recordar el teorema fundamental del cálculo porque va a ser importante para lo que voy a comentar aquí y para entender lo que realmente es una integral. El teorema fundamental del cálculo, de hecho, tiene dos partes. En la primera parte lo que me dice es que si yo defino esta función, f mayúscula de x, como la integral desde algún número a, desde alguna constante a hasta x de la f minúscula de tau diferencial de tau, estoy eligiendo aquí la variable tau como el argumento para esta función y la x para la f mayúscula. A esto se le llama de hecho antiderivada. Bueno, más bien, el teorema, la primera parte me dice que esta va a ser una antiderivada en el sentido de que si derivo la f mayúscula me va a dar la f minúscula. Algo así. Ahora, aquí hay varias aclaraciones que quiero hacer. La primera de ellas, y creo que esta es importante y la hago muchas veces con los alumnos que están empezando a estudiar cálculo diferencial o integral, es que a veces hay una confusión en cuanto al argumento, al nombre que le das a la variable. Tú, por ejemplo, aquí tienes f de x, acá tienes f de t, aquí tengo f de tau, ¿sí? Hay tres variables, por eso tengo esta nota aquí, x, tau y t. Y lo primero que tenemos que entender es que la variable que está dentro de una función no tiene ninguna importancia qué nombre le des. O sea, yo puedo ponerle aquí en lugar de y, yo le puedo poner, en lugar de x, perdón, le puedo poner y, z, w, alfa, gamma, teta, delta, la que te dé la gana le puedes poner. Sí, pues, estas variables no tienen importancia, pues. El nombre que le des no cambia absolutamente nada en el significado de la discusión. Yo aquí le puedo poner tu variable favorita. ¿Cuál es tu variable favorita? V, ya está, V. Yo le pongo la variable V, en lugar de X es V. Y sigue siendo exactamente lo mismo, no ha cambiado absolutamente nada. ¿No te gusta la V? Ok, no le pongas V. ¿Qué variable te gusta? Teta, ponle teta, ya está. ¿Sí? Como si fuera un ángulo.
Cuando es un ángulo le ponen a veces teta. No te gusta la teta, ponle el que quieras, ¿sí? La variable que tú quieras es exactamente lo mismo. Y esa es la primera cosa que quiero aclararles. Estas variables no significan nada. O sea, el nombre que le pongas no interesa, ¿no? Y lo digo porque luego se me confunden de que es que era X o era T o era tau o era Y, es lo que tú quieras. Esta variable que está aquí nada más tiene significado dentro de esta discusión. Entonces tú lo puedes cambiar. La F no cambió para nada. Eso es lo que quiero aclarar aquí. Entonces, punto número 1, las variables. Ahora, lo que sí es importante, eso sí lo voy a aclarar, es que esta X de aquí lo que me está diciendo es que la función, que este objeto que está del lado izquierdo es una función que depende de un argumento que le estoy llamando X, y ese argumento se va a ir como la parte, bueno, el límite superior de la integral, o el de arriba o el de adelante, ¿sí? Pero esto aquí adentro no lo puedo poner en función de X, porque esta función de aquí, cuando estoy dentro de una integral, voy a diferenciar con respecto a esta variable de acá. Entonces, estas dos sí tienen que ser diferentes, si no, se crea, es más, ni siquiera puedo poner aquí X, X y X, porque eso ya no tiene mucho sentido que digamos, al menos en el contexto del cálculo diferencial. Ok, esa es la primera cosa, saber que el nombre que le ponga a las variables no interesa, y ahorita intencionalmente acá voy a hacer un cambio, pero voy a llegar a eso. La segunda cosa es que cuando nos definen la antiderivada es aquella función, tal que si la derivas me da la función original. Yo estoy diciendo aquí en la primera parte del teorema fundamental del cálculo que la derivada de la f mayúscula es igual a la f minúscula, como funciones. Esta es la derivada de la función. Aquí otra vez, la variable t no tiene ninguna relevancia. Yo puedo quitar la t y poner otra, ¿no? Pero aquí lo que observo es que, o lo primero que me tengo que dar cuenta es que no existe una antiderivada. Si f es una antiderivada y ahora le sumo una constante, cualquier número, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 3, 1.5 pi, lo que tú quieras, el número que te dé la gana, si yo derivo por la regla de la derivada de una constante es 0. Entonces me da la misma función. O sea que es la misma, va a ser la misma, perdón, aquí sería una derivada, aquí sería la derivada de f, o sea va a ser la misma f minúscula, pues. ¿Qué quiere decir? Que hay de hecho una infinidad de antiderivadas, ¿sí? Simplemente sumándole una constante. O sea, si encuentro una antiderivada, con eso puedo encontrar una infinidad sumándole una constante. Eso va a ser relevante más abajo. Ahora, la segunda parte del teorema fundamental del cálculo es usar eso para encontrar integrales definidas. Las integrales definidas son las que tienen límites numéricos arriba y abajo, y esas ya las puedo convertir en números. Esas son muy fáciles. La integral de a a b, saco una antiderivada y luego saco que sea la f mayúscula, f de b menos f de a, y eso es como calculamos normalmente las integrales definidas. Esta es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Y aquí observamos que si en lugar de poner esta antiderivada, la f, le sumo una constante en ambos lados, pues a la hora de restar se cancela la constante y me sigue valiendo la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Ahora, el teorema fundamental del cálculo no usa integrales indefinidas, ¿sí? Solamente está hablando de integrales definidas, ¿sí? O antiderivadas, en dado caso. Pero, ¿qué es una integral sin límites? Es decir, lo que llaman una integral indefinida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto realmente? Bueno, esta integral indefinida se define, irónicamente, la integral indefinida se define como el conjunto de todas las antiderivadas, ¿sí? Simplemente, es decir, en el lenguaje que estaba aquí arriba, la integral de f minúscula, acuérdense que la variable es irrelevante, ponle la letra que tú quieras, lo importante es la f. De hecho, por eso a veces simplemente ponen la integral de f y ya, sin importar sobre todo cuando no hay confusión. Pero bueno, la integral es un conjunto de funciones. Van a ser las f, que son funciones de un cierto dominio, no sé en qué dominio viva la función original, pero bueno, funciones de un cierto dominio en R, en los reales, suponiendo que estuviera en cálculo real, pues si estuviera en variable compleja o en cálculo de multidimensional, pues tendría otro espacio aquí, ¿no? Pero bueno, en cálculo real son de un dominio en los reales y de manera que esa sea una de las antiderivadas, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos una familia de funciones. Es un conjunto de funciones. ¿Por qué le llamamos familia de funciones? Porque las funciones ya de por sí son conjuntos. Entonces, en matemáticas normalmente cuando hablamos de un conjunto de conjuntos le llamamos más bien familia, simplemente para cambiarle el nombre, pero puedes llamarle conjunto también. O sea, puedes llamarle conjunto, puedes llamarle familia. Yo le voy a llamar familia porque es normalmente en matemáticas el lenguaje que usamos. O sea, ¿qué significa eso? Pues que la integral, en el caso, por ejemplo, de la integral que está resolviendo Crespo, la integral de 1 entre x de x, ¿qué objeto matemático es?
es una familia de funciones. ¿Quiénes son algunos de los elementos de esa familia? Pues logaritmo de x. O sea, esta integral la conocemos. La integral de 1 entre x es logaritmo de x, ¿ok? Entonces, logaritmo de x, eso es un elemento de la familia, ¿sí? Una primitiva, una antiderivada, pues. Ahora, pero logaritmo de x más 1 también es un elemento de esa familia. O logaritmo de x más 2, o logaritmo de x más 3, o logaritmo de x menos 1.5, sí, sumarle o restarle cualquier número real. Entonces, esto, cuando ponemos logaritmo de x más c, eso es como un representante de todos los elementos de la familia. Todos los elementos de la familia tienen esta forma, logaritmo de x más c. Y esa es la manera en la que lo escribimos. Normalmente no escribimos esto en notación de conjuntos o familias. Lo que escribimos es, la integral de 1 entre x de x es el logaritmo de x más c, ¿sí? Y ahí está la importancia de la c. La c no quiere decir que es un número, que esto es una función nada más. Esta c lo que me está representando es que esto es una familia de funciones. Tomo uno de los representantes de las antiderivadas y lo pongo como la solución de la integral, ¿de acuerdo? Aunque no escribimos esto lo tenemos que tener en la mente. Tenemos que saber que esto es una familia de funciones cuando tenemos una integral indefinida, ¿sí? Una integral indefinida es una familia de funciones. Ahora bien, el último mensaje que quiero dar aquí es este truco de manipular familias de funciones a través de integrales indefinidas, que es lo que realmente estamos haciendo, sí se usa en cálculo integral. Y probablemente, si ya viste cálculo integral, has visto un ejemplo como el de aquí, ¿sí? Para calcular la integral de e a la x seno de x, que lo pueden ver por ahí creo que en la mayoría de los libros de cálculo que he visto se calcula esta integral porque es un ejemplo clásico. Lo que haces es el truco que hace Crespo, pero dos veces, ¿sí? Aplicas integral por partes, la vaca vestida de uniforme dos veces, usando, acuérdense que para hacer ese truco tienes que encontrar algo que sea fácil de integrar y algo que sea fácil de derivar. Lo fácil de integrar en este caso sería la x, aplícalo dos veces, no tiene ninguna gracia, y vas a llegar a esta expresión que está aquí, ¿sí? La integral de e a la x seno de x va a ser esto, y a la x seno de x, y a la x coseno de x con menos, y luego en el segundo paso vas a volver a llegar a e a la x seno de x. En el primer paso vas a tener e a la x coseno de x. Lo vuelves a hacer y llegas a esto, ¿sí? Es clásico. Entonces, aquí tienes esta expresión. De hecho, esto es un ejercicio del libro de Spivak, en la parte donde habla de integrales indefinidas. Pero bueno, lo que pregunta el ejercicio es, ¿y esto qué significa? Porque si yo ahora lo paso sumando del otro lado, en este caso no se cancela nada como aquí sí es totalmente válido, lo paso del lado contrario y luego lo divido entre 2, lo que me queda es que la integral de a la x seno de x es un medio de esto que está acá. ¿Pero qué significa esto? Esa es la pregunta del Spivak. Ahora, yo te voy a decir ahorita rápidamente lo que significa. Esta igualdad es trampa, ¿sí? Porque esto del lado derecho es una función y esto del lado izquierdo acabo de decir que es una familia de funciones. Entonces no es posible que estas cosas sean iguales. Esta es una función y esta es una familia de funciones. O sea, formalmente hablando, lo que quiere decir esto es que este es un elemento de esta familia de funciones, ¿sí? Esta familia de funciones contiene a esta función que está aquí. Entonces, dicho más estrictamente, lo que diríamos es que esta función es un elemento de esta familia de funciones. Esto es un conjunto de funciones. Ahora, esto no lo escriben así normalmente en los libros de cálculo. Esto está implícito en la mente del que está haciendo las deducciones. Se supone que lo debes de saber, pues. O sea, si entiendes que esto es una familia de funciones, te debe quedar claro que este es un elemento de esa familia de funciones al llegar a una ecuación como esta, ¿sí? Tengo un elemento esta es una familia de funciones, esta es la misma, y este elemento es como sumar dos de esos elementos y dividirlos entre dos. Entonces, esto es un elemento, si lo divido entre dos, es un elemento de la familia de funciones. Ahora, no lo escribo así. ¿Cómo lo escribo? Con la misma idea. La integral de e a la x seno de x es ese elemento que encontré más una constante, ¿sí? No hay ningún elemento especial, simplemente este es el que tomé aquí, ¿no? Entonces, el proceso de hecho es válido. Puedes trabajar o manipular familias de funciones, nomás que tienes que tener cuidado con interpretar lo que estás haciendo, ¿no? Y como este ejemplo que estoy poniendo aquí, que es perfectamente válido, de hecho nos sirve para calcular algunos tipos de integrales. En fin, bueno, con eso voy a cerrar el video. Espero que haya algunos mensajes interesantes por ahí. Si alguna cosa, tiene algún comentario, si me equivoqué en algo, si tienes alguna pregunta, ya sabes que la puedes hacer por ahí en los comentarios. Comparte el video, suscríbete al canal. ¿Y qué más? Bueno, yo creo que no hay que decir nada más. Me falta un solo video en la serie de esta de demostrar que 1 es igual a 0, que es el reto número 6 de Crespo. Pero bueno, ese no lo haré probablemente en algunos días.
Y bueno, no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente.